Tenemos cerca alrededor de 11.800 privados de libertad de la población grande de Bolivia. Los globos son una forma práctica de ingresar fuera del perímetro externo o botar bolsas, globos, que llegan a ciertos lugares y ya la persona sabe que va a llegar a su ¿Y qué globo, normalmente ¿no? se encuentra en ese globo? Sustancias, droga, marihuanas, cigarro. Pero el privado de libertad, el preso, puede conseguir lo que quiera en Palmasola, puede poner cualquier negocio que quiera, ¿o no? Sí, la percepción de la sociedad en su mayoría, si ustedes hacen una encuesta de 10, 8 van a pensar mal. Van a pensar en extorsiones, van a pensar en delitos en universidades. Y eso sí es cierto, pero Palmasola está superando los 9.600 privados de libertad. Datos estadísticos, superamos el 250% de hacinamiento. 250% de hacinamiento. De la construcción que tenemos ahora en física. Hoy entrevistamos a Mauricio Romero, director del régimen penitenciario de Santa Cruz. Vamos a descubrir lo que sucede en Palmasola, la cárcel más compleja y sobrepoblada. ¿Cuántos privados de libertad hay realmente? ¿Qué pasa con el hacinamiento? ¿Cómo se infiltran las sustancias controladas en la cárcel? ¿Cómo empieza su camino profesional para dirigir Palmasola? Nosotros tenemos una experiencia laboral en el ámbito penal aquí en Santa Cruz hace ya 13 años. Hemos estado cumpliendo funciones de fiscal de materia hace más de 6 años acá. Y uno de los ejemplos, partes importantes a nivel profesional y de trabajo con la sociedad es haber investigado el caso Palmasola del 2013, cuando han existido 33 fallecidos, uno de ellos niños. En ese tiempo, cuando éramos fiscales, hemos podido ser parte de la investigación desde el principio hasta el final, y eso es una experiencia importante, un ejemplo de vida y también un trabajo hacia la sociedad. Y es así que, viendo las situaciones propias de trabajo acá en el ámbito penal y teniendo en cuenta la confianza de las autoridades nacionales, el presidente del Estado Plurinacional, el ministro de Gobierno, han confiado, ¿no?, en la experiencia que uno tiene. Y es ahora que estamos 4 años y medio acá en el penal de Palmasola a cargo de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario, cumpliendo funciones que establece la Ley 2298, las facultades que la autoridad penitenciaria las regula, y también creyendo, ¿no?, en el tema de reinserción social, de segundas oportunidades para los privados de libertad. Se ha hecho un trabajo íntegro, mancomunado entre el privado de libertad, la población penitenciaria, sus familias, la policía. Y ese trabajo que ahora estamos dignificando esos derechos del privado de libertad en relación a la reinserción social. ¿Qué o quién lo motiva para poder iniciar este reto en esta labor tan exigente? Sí, hay una invitación por las autoridades nacionales, las autoridades de gobierno también, creen en la experiencia, en la confianza, y nosotros es un tema de vocación, es un tema de vocación de trabajo a la sociedad. El ímpetu que puede existir de ayuda al prójimo, de poder creer en las personas que están dentro del recinto penitenciario, no solo de Palmasola, el más grande de Bolivia, sino los otros lugares de establecimientos en Santa Cruz, Monteros, El Prom, Buenavista, Portachuelo, Puerto Suárez, Camiri, Valle Grande, donde tenemos cerca alrededor de 11.800 privados de libertad. De la población grande de Bolivia tenemos el 34-35% de población, entonces es un tema de vocación, de servicio, ¿no? Bien, bastante. Mauricio, ¿cómo es un día normal laboral en el régimen? Es un día normal, es diferente, ¿no? Porque cada día existen situaciones incómodas, positivas, negativas, existen situaciones de trabajo. Cada día cuando uno viene a este lugar o tiene un contacto directo con la población, siente un apoyo, nosotros digamos, ¿no?, de confianza, agradecimiento, de educación, de respeto, de también en ese estigma que la gente tiene, la población que no conoce la realidad intrínseca del penal, pueda entender que aquí hay sentimientos, ¿no?, sentimientos acorralados, sentimientos encontrados, situaciones naturales como ustedes pueden ver ahora, ¿no?, la vivencia, la realidad, cómo se siente, se vive, se percibe la cárcel. De esos estigmas negativos aquí podemos rescatar cosas buenas, y una de ellas, las que ahora se puedan tomar contacto de todos los proyectos y programas que hay. ¿Qué es lo que debe conocer la población, lo básico de Palmasola, por ejemplo, desde ingresar, los horarios de visita, se debe pagar, no se debe pagar, se debe pagar algo aquí para poder tener contacto con el privado de libertad? Sí, en cárceles existen cosas buenas y malas, ¿no? La mayoría son cosas malas que no vamos a tapar el dedo
el sol con un dedo, hay cosas de cobros, de corrupción, de injusticia, de pobreza, que sí son parte y tal vez la gran mayoría, pero los ingresos son controlados por seguridad penitenciaria, un aliado nuestro en el trabajo que existe. Hay situaciones de materiales que ingresan, la visita, la familia, y esas cosas que son parte de la reintegración. También podemos entender que buscamos esa mancomunidad con la población, ¿no? Nosotros reforzamos ese vínculo de la familia con el privado de libertad, por eso ingresan los niños una vez al mes, hacemos actividades con iglesias, que son partes positivas, ¿no?, de las malas que también existen y que conocemos en su mayoría. El paso a paso, desde el ingreso, ¿cómo? ¿Qué se controla? ¿El ingreso, la vestimenta, los horarios? Algunos detalles denos de eso. Sí, seguridad penitenciaria es el que hace la seguridad del perímetro interno y externo, ¿no? Es el aliado de trabajo importante en el tema de control de las puertas. Los ingresos se dan con el número de carnet, ¿no? Ya. Está prohibido el ingreso de celulares, está prohibido el ingreso de algún aparato electrónico diferente a un celular, micrófonos. Hay unas requisas establecidas tanto por el personal femenino y personal masculino a las visitas, familias y abogados que ingresan a hacer sus trámites, otras personas que ingresan, ¿no? El ingreso es a partir de las 9:30 a 10 todos los días, y también en la figura del pernocte existe en la ley 2298 que el privado de libertad puede tener la posibilidad de, en una lista, ingresar a una pareja sentimental, la pareja, la novia, la esposa, con algunas restricciones. ¿Por cuánto tiempo? El pernocte es 1 o 2 días. 2 días. Señalado. Máximo, Sí. que se señala unas 2 veces por mes, viendo la situación, ¿no? Pero lo importante en los ingresos es que los niños también ingresan, ¿no? El vínculo de la familia es bien importante. El niño que tiene su papá, su mamá acá, es importante el ingreso, y también ahí se controla que el niño o niña venga con una persona adulta que sea de su confianza y pueda traer y pueda tener esa permanencia solo por el día, salvo el pernocte, que es 1 o 2 días. Una visita horario normal, una hora. El ingreso es a partir de las 9:30 a 10, de acuerdo a que en el día oficialmente tienen que acabar las listas, y la salida es 4:30, 5, normalmente todos los días, con los controles de seguridad, el sello, el carnet, la firma, el registro, todo. ¿Qué se le puede llevar al privado de libertad? El privado de libertad son víveres de comestibles, de alimentos que puedan servir, ropas que le puedan servir para la vestimenta del día a día, enseres que puedan ser utensilios de cocina, de comida, y restricciones, ¿no? En esa restricción de ingreso de víveres, comidas, enseres, utensilios, la policía siempre va a revisar, teniendo en cuenta que también hay vulnerabilidad, ¿no? En algunos momentos hay vulnerabilidad por parte de las personas externas hacia el penal, o tal vez alguna complicidad, ¿no?, que también ha existido, y es importante detectarlas, ¿no? Sobre eso, ¿cuál ha sido el mayor desafío que ha asumido en la dirección? Ha habido muchos, ¿no? Reintegrar a la sociedad, a la familia, es un desafío que se lo hizo. Un desafío que teníamos y ya lo cumplimos es el ingreso a la universidad. Al penal tenemos 2 universidades privadas que tienen el nivel de licenciatura. Tenemos una universidad pública que tiene carreras técnicas. Desafíos: la ampliación del penal de Palmasola. Ya se recuperaron los predios, que son alrededor de 17 hectáreas. Estuvieron avasallados, ¿no? Avasallados, ya se ha recuperado. Es más solo detalles de un mes más de poder empezar a construir. Tiene todo el proyecto aprobado por parte del financiamiento externo, la alcaldía, ingenieros, arquitectos. Otro desafío que se ha cumplido es las guarderías que tenemos aquí en el penal. Algo que está pasando ahora y es importante son 2 cosas. El día de mañana empiezan las jornadas de descongestionamiento judicial, y segundo, sabiendo esta ola de sarampión, mañana vamos a vacunar a todos los niños. Son alrededor de 60 niños del penal de Palmasola, donde vamos a vacunar y vamos a dar las dosis correspondientes para prevenir lo que está sucediendo fuera de cárceles y muchas cosas más, ¿no? Usted nos daba un número de datos de los internos que pasa ahora, pasan los 10.000, creo, ¿no? ¿Es cierto? Sí. ¿Cuánto es la capacidad? ¿Para cuánto? Santa Cruz tiene 11.600, 11.800 privados de libertad hasta el momento en 8 centros penitenciarios. Palmasola está superando los 9.600 privados de libertad. Datos estadísticos, superamos el 250% de hacinamiento. 250% de hacinamiento. De la construcción que tenemos ahora en físico, ¿no? Y esto va a ir disminuyendo con la construcción del penal en este próximo mes.
de lo recuperado de los predios, ¿no? ¿Cómo enfrentar ese problema de hacinamiento? Son diversos factores, ¿no? Uno de ellos es el tema judicial, el más importante, el tema de los medios, de la subsistencia también, el tema de las carencias que existen en infraestructura que se trabaja en el día a día, y todas estas carencias y problemas que existen, de los que hemos explicado, no van a ser posibles solucionar si no hay una empatía con la sociedad y con el privado de libertad. Hay una sobrepoblación entonces, ¿no? Sí, hay una sobrepoblación del 150% máximo hasta el momento. ¿Y los delitos más comunes? Los más comunes, violencia familiar. ¿En porcentaje o en número, si lo tienen, nos ayuda? En violencia familiar, un ejemplo, de 15 privados de libertad que ingresan al día, 8, 7 son por violencia familiar. De esos 15, 2, 3 son por delitos de narcotráfico, 1008. Y el restante son delitos mínimos que están ahí: robo agravado, hurto, lesiones, y en algunos casos delitos que tienen sanción penal, como el abigeato u otros que están dentro del Código Penal y las leyes especiales. Desde su punto de vista, la relación entre interno, policía y el civil. Tiene que haber una relación directa, transversal entre los tres. Nosotros no podemos no coordinar con la policía ni con el privado de libertad para tener un éxito. Si nosotros empezamos a no coordinar, el éxito va a ser pequeño. Nosotros al coordinar tenemos que tener una empatía, pero también bajo esas funciones cumplirlas, ¿no? Pero siempre en el diálogo y en la comunicación para que las cosas no se desfasen en el tema de cárceles, ¿no? Bien, ¿y los programas de rehabilitación, cuáles son los que se impulsa actualmente a los privados de libertad? En el tema educativo, las universidades que dan niveles de licenciatura, los talleres, la redención por estudio, en el tema educativo. En el tema laboral, todas las ferias productivas que se hacen fuera del penal, hemos estado en la Cruz, en ferias itinerantes. Importante el tema espiritual, las iglesias, las fundaciones. La parte de la fe es importante de las iglesias. Ustedes si se dan, pueden hacer un paneo de las cámaras. Detrás de este escenario tenemos la equinoterapia, ¿no? Un trabajo con pescados de una laguna artificial, pescados que están acá trabajando juntamente. ¿Participan los internos? Sí, los internos en ciertos horarios. Ahora está un poco restringido por el tema del clima, por el frío. Y a mano izquierda van a poder ver la equinoterapia, ¿no? Son unos box, unos circuitos de caballos que trabajan con las personas que tienen problemas de drogadicción, problemas de alcoholismo para su rehabilitación, y uno de los proyectos iguales, la venta de artesanías de los privados de libertad que salen ciertos días a ofrecer sus artesanías, trabajos a la población. Y ya dentro de los recintos están partidos de fútbol, ajedrez, cuentos, bibliotecas, muchos más, ¿no? Eso en cuanto a la parte interna y el apoyo que yo recién. Y al salir de la cárcel, ¿el privado de libertad recibe algún apoyo? ¿Se le hace un seguimiento o ya no? En esas ideas de buscar la organización con la familia, con la sociedad, con las víctimas en algunos casos, el postpenitenciario. Si ustedes se fijan al frente de nosotros, hay una iglesia Emaús, donde se tienen unos predios recuperados también con la ayuda del régimen, donde ya se trabaja un postpenitenciario pequeño. Hay un taller ahí adentro que es parte de una iglesia, son los dueños. Hay una parte de una iglesia y eso futuro se está queriendo construir aulas y lugares de vivienda para las personas que salen y no tienen algún lugar de esparcimiento. Ese proyecto está avanzando de a poco, ¿no? Hay gente que vive privados de libertad, pocos, pero ya eso es parte, ¿no? De darle un seguimiento a futuro cuando salen en libertad. Muy bien. ¿Y qué medidas se toman o cómo se actúan cuando existe conflicto o para prevenir conflictos internos o motines, por ejemplo? Sí, en cárceles siempre hay la susceptibilidad de que pueda existir un problema, un motín, una gresca, una pelea, un acuchillamiento, pero siempre se dialoga. Si el diálogo no es fructífero, se utiliza la coacción, la fuerza, para restablecer el orden. Restablecer el orden, el principio de autoridad y contener las cosas que son partes normales de una cárcel, no solo aquí, sino en el extranjero, pero siempre con el diálogo. Y cuando el diálogo no es entendible en ese canal de comunicación, se utiliza la fuerza. Dentro de ese mismo tema, ¿cuál ha sido lo que le ha marcado más dentro de ese conflicto que haya pasado o haya sido usted testigo? Fuera de cárcel, lo que vivimos el 2013, ¿no? Investigando lo que pasó acá y la tragedia. Dentro de las funciones propias, el haber superado
casos de fugas, ¿no? Se han fugado privados de libertad, uno de ellos de un gran antecedente hace 3 años. El trabajo ha sido mancomunado con la policía, tanto aquí como adentro, para buscar la recaptura. Y los días a días son algunos normales y otros de trabajo duro, ¿no? Peleas, grescas, contenciones de cosas que también salen a la luz, y hay que buscar la experiencia, la perspicacia y la serenidad para resolver. ¿Esas grescas son continuas? Hay situaciones de peleas, ¿no? Peleas internas, miramientos, roces, acuchillamientos, hay. Y hay controles que son superados, pero eso hay que manejarlo con mucho tino, con mucha sabiduría con la policía para contener que eso no se desfase y evitemos cosas mayores que por el momento no han sucedido y son mínimas, pero que están latentes. ¿Qué piensa de la percepción que tiene la población en cuanto a las cárceles bolivianas, específicamente en Palmasola, digamos, ¿no? Son universidades de la delincuencia, normalmente dicen. Sí, la percepción de la sociedad en su mayoría, si ustedes hacen una encuesta de 10, 8 van a pensar mal. Van a pensar en extorsiones, van a pensar en delitos en universidades. Y eso sí es cierto, pero la idea nuestra y de seguridad y todos que trabajamos acá es buscar una reinserción, una reintegración y un cambio de mentalidad, ¿no? De estas situaciones que son incómodas y que pueden mejorar. Y creo que están mejorando de a poco. Por lo menos nosotros estamos tranquilos de que hemos dado la apertura, ¿no? Y en esa apertura ya creo que las cosas van a mejorar, y esa es la idea, ¿no? Que mejoren en una idea de reinserción y en un pensamiento de la población de cambio. ¿Cómo influye la gestión política, la gestión estatal en el manejo de las cárceles? El tema de la gestión política es importante porque hay autoridades nacionales, departamentales, que generan un tema de confianza, y en esa confianza uno puede desenvolverse, ¿no? Puede buscar actividades, proyectos. Es importante, no es todo, pero sí es importante porque ayuda. Pero en ese ámbito también de humanidad está el tema de la sociedad. Nosotros creemos y estamos contemplados de lo que establece el artículo 74, ¿no? La reinserción en la sociedad es tarea de todos, y todos somos parte de esta sociedad, y ahí creemos que la gente afuera, la sociedad, puede también aliarse a nosotros y buscar ese cambio. Para la familia de los internos, ¿qué mensaje tiene para darle? La familia de los internos, que se sientan tranquilos que las cosas siempre van a mejorar. Se nota el cambio de todos los que trabajamos, se nota esa seriedad, esa posibilidad de reencuentro. Nosotros siempre buscamos el reencuentro, de que la familia que se ha separado privada de libertad poco a poco venga, ¿no? Venga con apoyo, con visita. Y el pilar más importante, aparte del trabajo, la educación, las iglesias, es la familia, y las familias creo que están un poco más tranquilas, pero no se deja de pensar de que esa reintegración debe existir y que debe haber un contacto directo. Es lo que se quiere y se hace de poco a poco. ¿Cuántos años de gestión me dijo ya aquí al frente del régimen independiente? 4 años y medio. 4 años y medio. ¿Qué le falta hacer? Mucho. Uno viene aquí y siempre hay algo que hacer para cambiar, para bien. Y hay mucho. En el día a día siempre hay algo que te motiva, siempre hay algo que te das ideas con el equipo, y creo que queremos hacerlo. Hay cansancio, pero también hay vocación. Habrá un tiempo donde tendremos que decir gracias, o nos dirán gracias, pero siempre aperturando espacios para la sociedad. ¿Cómo le gustaría que sea recordado por la sociedad? Como un ser humano más, una parte de las personas, no como autoridad, sino como un ser humano que siente, trabaja y es responsable en este ámbito laboral, porque cuando dejemos de estar en este ámbito laboral de funcionarios, vamos a pensar también en ayudar de donde estemos trabajando. El hacinamiento todavía es un problema, ¿no? Es un problema grande, pero eso lo estamos trabajando de a poco con las situaciones laborales del proyecto, y también algunas construcciones pequeñas de lo que está cambiando en Palmasola. Decir que Palmasola es una ciudad o un pueblo prisión donde los presos pueden acceder a cualquier cosa que quieran, ¿es correcto decirlo o no desde ese punto de vista? Sí, hay varios conceptos que hablan, ¿no? De la cárcel, la universidad del delito, la prisión te encierra, te lastima, la prisión te vuelve más ocioso, pero esos conceptos tienen que cambiar, tienen que ser cambios radicales con lo que se está mostrando ahora, con la apertura
esta apertura no ha existido hace mucho tiempo, entonces nosotros somos transparentes. No solo La Paz, Santa Cruz, sino los demás departamentos, demostrar la realidad como es. Nada armado, nada maquillado, sí con un sistema de seguridad que se deben controlar, pero eso es lo que da confianza a la sociedad, ¿no? Para que diga, no había sido tanto así, ¿no? Veamos que hay algo por qué se puede ayudar. Pero el privado de libertad, el preso puede conseguir lo que quiera en Palmasola, puede poner cualquier negocio que quiera, ¿o no? Como negocio pueden existir terapias, ¿no? Pero sí se puede acceder siempre y cuando se cumplan los lineamientos, ¿no? Las reglas, la ley, internas como externas, y no se desborden, la autoridad no pierde ese principio de autoridad, y el privado de libertad entiende que tiene derechos, pero también tiene deberes, ¿no? Unos ejemplos de lo que puede acceder un privado de libertad según lo que usted nos dice. En las artesanías, poder trabajar, poder vender, poder ayudar. En el tema de educación, no como negocio, pero sí empezar a leer libros, buscar hacer terapias, jugar ajedrez en el buen sentido, poner algún negocio interno de ayuda, de sustento para la familia. Comida, gaseosa, terapias ocupacionales, demostrar las habilidades. Nosotros estamos con un trabajo de habilidades que se han descubierto, ¿no? Cantantes, poetas. El cuento Sonajayo es un ejemplo, se vende su libro Cuento Sonajayo hace muchos años en las ferias, en el Expo Libros tuvimos recientemente los cuentos Sonajayo en una producción de Privado de Libertad de toda Bolivia que han plasmado su sentimiento en algunos cuentos y ya es un referente, ¿no? Negocios comerciales con sustancias controladas, es fácil conseguirlo, si hablamos de alcohol, cigarro, droga, no sé. En cárceles eso va a existir, ¿no? ¿En Palmasola? Existe cosas que no son normales, ¿no? Se trata de cortar, de pormenorizar, de reducir, y eso es latente, ¿no? La policía es un trabajo efectivo, la vulneración es grande de todos los ámbitos, pero se trata de reducir. Las personas que incurran ya en delitos son aperturados otros casos, ¿no? Eso no se va a negar la existencia, ¿no? Y no se va, como decíamos, no se va a poner sombras a eso. ¿Tiene alguna experiencia que le haya pasado, haya ocurrido o haya descubierto de repente? Sí, aquí muchas, ¿no? Privados de libertad que mal utilizan su credencial de apoyo y están subcomercializando sustancias. Personas que vienen externas como voluntarios, entre comillas, camuflan sustancias. Los famosos globos que ingresan, los globos fuera del ámbito externo al penal. Eso, por ejemplo, los lanzan. Sí. Y cuando uno lo encuentra, ¿con qué se halla? Los globos son una forma práctica de ingresar fuera del perímetro externo o botar bolsas, globos, que llegan a ciertos lugares y ya la persona sabe que va a llegar su ¿Y qué globo, normalmente, ¿no?, se encuentra en ese globo? Sustancias, droga, marihuanas, cigarro, pilas, todo tipo de sustancias que son nocivas y que ingresan por la perspicacia o la habilidad de utilizar un globo. Aparte del globo, ¿algo más curioso que haya llamado la atención o que hayan sido hábilmente camuflados? En Biblias. Camuflan en Biblias, se han camuflado en las hojas de las... ¿Se hacen pasar por religiosos? Sí, ahí están las sustancias. Lastimosamente utilizan a los niños o han utilizado niños para ingresar sustancias. Voluntarios nuestros de apoyo han utilizado mal la credencial, han ingresado algunas situaciones de drogas. Los funcionarios nuestros del régimen, los policías han sido sorprendidos. Hay muchas de las cuales son vulnerables por la puerta, por el aire, por todos lados. ¿En grandes cantidades o mínimas? Son mínimas, pero al hacer mínimas se convierten máximas en grandes porque van acopiando, ¿no? Utilizan, ¿no? Y para desplazarse de un pabellón o un patio, ¿se debe pagar algo? ¿El interno paga algo? ¿Hay esa especie de negociado de repente? Lastimosamente esa cultura existe todavía de figuras que son parte de la costumbre y la cultura de pagar. Se trata de erradicar, se trata de buscar que eso no exista, minimizar, ¿no? Pero sí esa cultura existe y es las conductas de todos los seres humanos de buscar siempre una dádiva o alguna rapidez para tener ciertos actos, ingresos o situaciones que no son normales, que existen, ¿no?
Si yo digo que las cárceles de Bolivia o la cárcel de Palmasola y la justicia boliviana se castiga, no se castiga el delito, sino se castiga la pobreza por la desigualdad, de repente usted nos hacía mención a los procesos, al sistema judicial, ¿es correcto o no? Sí, aquí la población es un reflejo de la sociedad, es un reflejo de la pobreza, de la situación. Aquí están los buenos, los malos, los inocentes, los culpables. Es una carencia total de la sociedad. Nosotros podemos reflejar la sociedad dentro de las cárceles. Si nosotros tenemos que hablar de la sociedad, tenemos que mirar a nuestras cárceles. Lo decía un gran idealista, Nelson Mandela: si no ves la sociedad, tu cárcel no ve la sociedad y tu reflejo. Eso es lo que se quiere cambiar, ¿no? Eso es lo que se quiere dar un giro de 360 grados. La mayoría de los reclusos no tienen condena por falta de dinero, falta de solvencia de repente. Sí, es el abandono que existe de la familia, es esa pobreza, es esa corrupción, es esos malas autoridades que existen, tal vez presiones propias de las víctimas. Hay muchos elementos que son parte, ¿no? Y eso es lo que nos busca comunarnos, ¿no? Y buscar una realidad diferente y un cambio total, que es difícil, complicado, pero ya aperturamos esa idea, ¿no? De cada 10 reclusos, por dar un ejemplo, ¿cuántos de ellos usted cree que no tienen condena por falta de dinero o que la familia lo haya dejado de apoyar? De 10 condenados que entran, un ejemplo de condenados, ¿no? De ingresos, la mayoría no tienen recursos, ¿no? Son 6, 7 de los 10 que los recursos son mínimos para poder solventar algún gasto, pago, y genera un perjuicio en su vida dentro de la cárcel. Bien, director Mauricio Romero, ya estamos en la parte final de este podcast, que el único objetivo que tiene es dar a conocer quienes viven dentro de estos muros, como es de la cárcel específicamente en Palmasola, y sobre todo a la sociedad reflexionarla. Para ir cerrando, lo dejamos con el micrófono abierto para que pueda dirigirse tanto a la población carcelaria, a la población en general y a los familiares de los internos también. Sí, a la población, a la familia, a la gente que en algún momento ha visitado un centro penitenciario y ha tenido la posibilidad de ingresar o de tener algún concepto negativo que hay y que existe, cambiemos la idea, ¿no? Cambiemos en un 360 grados. Cambiemos esa idea, ayudemos, confiemos en las autoridades, en las personas que trabajan, confiemos en el privado de libertad, demos esa posibilidad, como nosotros la hacemos, ¿no? De transparentar el trabajo, de aperturar, de que también las ideas de las personas, la capacidad de razonar puedan generar un cambio. Apoyemos estas iniciativas de ustedes, agradecidos. Si algún día alguien tiene un familiar, un amigo, apoye, vea también ese cambio. No olvidémonos que en cárceles ingresan los delitos, ¿no? Démonos cuenta que hay personas. El delito creo que debe quedar afuera. Ya cuando estamos en cárceles trabajando, demos esa oportunidad segunda, demos esa transformación, entendamos los conceptos de reinserción, rehabilitación, reincorporación, reeducación, que son importantes, que son diferentes, y que al entender vamos a poder un poquito conscientemente dar un paso como humanidad. Bien. ¿Cuándo concluye la gestión? Concluye el momento que las autoridades nos digan hasta aquí, o cuando también nosotros tomemos la decisión personal. No sabemos cuándo, si son así, agradecidos, y si no, también cumpliremos hasta el día que nuestras autoridades máximas lo comuniquen, pero el compromiso es el día a día y la vocación propia de los compañeros que trabajan está también comprometida. Llega invitación usted aquí, ¿no? Sí, invitación. Sí. ¿Y de profesión cuánto tiempo? De abogado, casi ya 18 años. 18. ¿De fiscal? 4 años y medio. 4 años. ¿En Santa Cruz o en otro departamento? En Santa Cruz como fiscal y en La Paz en otras funciones públicas, aquí también en funciones jurisdiccionales también y otras. Todo en el servicio público de atención a la sociedad. ¿Dónde nació? En La Paz, en La Paz. Sí. ¿Y hace cuánto vive en Santa Cruz? Vivo hace 13 años y soy hincha del Bolívar. Hincha de Bolívar, ¿no? ¿Perdió que era el último? ¿O no? Sí, perdimos el clásico. Muy bien, sí. Muchísimas gracias. No sabes qué paso a hacerlo, ¿no? Se asusta, tiene miedo, van a claro, y me olvido.